¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a hablar sobre la membrana plasmática. Para empezar, la membrana plasmática es el organelo de la célula que se encarga de darnos dos funciones muy importantes. Primero, determina la forma. También cuando hablamos de esto sobreentendemos que va a hablar del volumen y su capacidad. Y también nos permite el intercambio de sustancias. Tema que nos va a servir para entender lo que es el transporte de sustancias a través de la membrana. Pero de momento nos vamos a quedar ahí. Ahora, si analizamos la membrana, vamos a ver que está compuesto por, a manera general, por una bicapa fosfolipídica. Pero esta va a tener diversos componentes, sean carbohidratos, proteínas, lípidos. Y ahora vamos a describir cada uno de ellos. Empecemos por los carbohidratos. Los carbohidratos, en este caso, si bien ya conocemos la estructura de cómo van ellos, en lo que es la membrana van a estar asociados, se hace a lípidos o a proteínas. No se van a encontrar de forma aislada. En otras palabras, vamos a estar mencionando los glucolípidos y glucoproteínas. Glucoproteínas y glucolípidos. Ahora, ¿de qué nos sirven esto? Los glucolípidos y glucoproteínas nos van a permitir dos cosas. Primero, por ejemplo aquí, este es una glucoproteína porque está asociado a una proteína. Para empezar los vamos a encontrar en la cara externa. Y nos van a permitir el reconocimiento de sustancias. Y aquí una de las funciones, ¿no? Y a su vez, no fui yo, fue el mueble. Y a su vez, de aquí es que vamos a partir con el término receptores. No sé si lo escucharon, pero fue una gata, probablemente en celo. Y bueno, lo que hace es que, ¿cómo actúa el receptor? Simple, la unión entre el receptor y la proteína va a permitir que una sustancia X interaccione con la misma, permitiendo una respuesta. Se hace apertura de algún canal para el ingreso de otra sustancia. En otros casos puede permitir la activación enzimática. Activa alguna enzima, entre otras funciones. Mientras que los glucolípidos van a ser también sustancias adheridas a fosfolípidos, como aquí el caso, con diversas funciones, pero en sí la función es similar. Tenemos dos funciones con los glucolípidos. Primero, que puede actuar de misma forma receptora, ya no asociada a una proteína sino a un lípido, como por ejemplo en la toxina colérica, que actúa a un receptor Gm1, ¿no? Allí un datito, ¿no? Toxina colérica. Y también, como antígenos de superficie, se hace el caso de los grupos de reconocimiento celular, como el grupo ABO, AB, también están los subtipos H, etc. Que no necesariamente van con el reconocimiento sanguíneo. El grupo ABO es un grupo que permite reconocimientos de diversos tipos de sangre y es importante para cuando hablamos de tema de transfusiones y tipos y variedades, ¿no? Y entre eso serían otro dato importante de los carbohidratos es que su presencia membrana es muy baja, ¿no? 10 hasta 20% máximo. Ojo que esto siempre va a variar. Debemos recordar que los tipos de membrana varían según el tipo de célula, según su función. Luego vamos a ver que las membranas que poseen los enterocitos son muy distintas a los hepatocitos y a su vez a los macrófagos, glóbulos rojos, etc.
Continuemos. Y un dato importante es que los carbohidratos nos van a permitir o van a formar lo que es el glucocálix. El glucocálix se va a encontrar en la región externa, porque tenemos dos caras, una cara interna y una cara externa, que por cierto son diferentes, los cuales nos va a permitir explicar lo que sería la asimetría. Las caras varían. Y el glucocálix se va a encontrar en la cara externa y va a ser una especie de región de reconocimiento para sedas y sustancias u otros tipos celulares. El hecho de que compartan un cierto antígeno las células de tu cuerpo sería más o menos como si la célula tuviera un DNI, entonces permite identificarse como parte de tu cuerpo con respecto a otras células que se encargan de cuidarlo, en este caso las células del sistema inmune, ¿no? Supongamos, ¿no?, que viene una célula como un macrófago que se encarga de hacer la fagocitosis, que es venir y alimentarse de una célula, ¿no? Si no te reconoce como propia, obviamente te va a atacar, pero en el caso que te reconozca como propia, es allí donde entra la importancia de lo que son los antígenos, ¿no? Y reconocimiento de la cara externa. Y eso es el glucocálix. Bueno, ahora hablemos de las proteínas. Las proteínas, si bien van a ser las moléculas más abundantes, no en número sino en volumen, son moléculas muy grandes. Vamos a tener dos tipos: las periféricas e integrales. Cada una se caracteriza por el grado de paso a través de la membrana. ¿Cómo así? Una proteína periférica puede encontrarse en la cara externa o en la cara interna de la membrana. Sin embargo, no llega a atravesar ambas caras, mientras que una proteína integral sí. La proteína integral va a tener 3 dominios. Vamos a dividir acá los dominios según lo que se está atravesando. El dominio intracelular, que es esta región de aquí. Dominio transmembrana, que es, en otras palabras, todo lo que se encuentra en la membrana. Y el dominio extracelular. Sé que está con el mismo color, pero está bien sencillo de entender. La región extracelular es todo aquello que se encuentra en la cara externa. Extracelular. Intracelular. Y el dominio transmembrana. Es aquí lo que diferencia principalmente a una proteína periférica de una integral. Mientras que la periférica solo se va a encontrar en una región. Se puede encontrar en la cara externa y parte de la región transmembrana, y aquí también, ¿no?, cara interna y transmembrana. Ahora, las proteínas nos pueden servir, ya lo vimos, por ejemplo en este caso, con receptores asociadas o en este caso ya como una glucoproteína, o las integrales nos pueden servir como poros, que vamos a ver acá. Poros o canales, aunque el término exacto es canal porque esto va a permitir el paso de una sustancia. Y en base a esto vamos a ver que las proteínas requieren medios de activación diversos, ¿no? ¿Cómo actúa un canal? Simple, por acá pasa una molécula, lo cual va a permitir el paso de la región externa o del líquido extracelular, porque acuérdate que fuera de la célula todo es líquido extracelular, al líquido intracelular. ¿Qué características debe tener esta proteína? Simple. Esta proteína debe ser selectiva.
básico de toda proteína. Las proteínas van a ser selectivas a las sustancias. Por ejemplo, el canal de sodio va a permitir el paso exclusivo de moléculas de sodio. Y como te das cuenta, el sodio tiene carga. En este caso, la carga es positiva. Y si tú te acuerdas tus clases de física, sabes que los opuestos se atraen. En este caso, esta proteína debe tener carga negativa para permitir la atracción de moléculas positivas, se hace el sodio, y permitir su paso. Ahora, la carga no es el único determinante para que para que esta pueda pasar. Debemos tener en cuenta que hay regiones de aminoácidos específicos, como es una proteína. Acá hay aminoácidos específicos que permiten el paso de sodio exclusivamente, porque hay más moléculas positivas, como el potasio. Pero el potasio no va a ingresar necesariamente por un canal específico al sodio, ¿no? Y bueno, vayamos al grupo más importante, porque es el más extenso en cantidad, como pueden ver. Y esto que dijimos que era básicamente la membrana. Hablamos del grupo lipídico. Aquí los lípidos los vamos a encontrar en varios grupos, ¿no? Principalmente fosfolípidos, colesterol, y luego están los glucolípidos, que también hemos mencionado muy poco. Los vamos a retomar otra vez, pero primero centrémonos en los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a obedecer a la siguiente estructura. Bueno, se los presento primero. Los fosfolípidos son los chiquitines de acá. Vamos a ver que tienen esta siguiente estructura. Compuesto por... Bueno, los fosfolípidos obedecen a esta siguiente estructura. Vamos a ver que están compuestos por región cabeza. Y aquí abajo las colas. Y la estructura va desde esta parte. Aquí las colas van a estar conformadas por ácidos grasos, que pueden ser de dos tipos: saturados e insaturados. Tú me dirás, ¿y cuál es la diferencia? Simple, la diferencia va a partir de una pequeña cosa: el tipo de enlace. Los ácidos grasos saturados van a estar conformados principalmente por enlaces simples, mientras que los insaturados van a presentar un enlace doble, uno o más. ¿Y cuál es la diferencia entre estos? Mientras más insaturada es una cadena, o sea, mientras más presencias de enlaces dobles vamos a ver aquí, nos va a proporcionar mayor fluidez. Así que es importante saber eso. Y ellos van a conformar las colas. Ahora van a estar unidos por un grupo glicerol, que son los que van a permitir conectar estas cadenas de ácidos grasos con un grupo fosfato, que sería parte de la cabeza. Y ahora, esta es la estructura básica, ¿no? Pero va a estar adherido a un radical. Y en base a este radical vamos a tener diversos tipos. Como se hace, por ejemplo, fosfatidilcolina. Si se le agrega un grupo colina, va a ser fosfatidilcolina. Si se le agrega un grupo serina, va a ser un fosfatidilserina. Si a este a su vez tenemos otros tipos como fosfatidilethanolamina, fosfatidilinositol, entre otros, ¿no? Importante, fosfatidilserina se va a encontrar principalmente, o se suele encontrar en la cara interna. ¿Qué pasa? Cuando la fosfatidilserina cambia su carga, va a cambiar su posición y va a ir a la cara externa, que es un indicador característico para cuando se está dando un proceso apoptótico. Va a servir como
un llamado a las células del sistema inmune para que éstas puedan venir y fagocitar, ¿no? Se da siempre en el caso de apoptosis. Interesante indicador. Y bueno, retomando a los fosfolípidos que tenemos acá. Los fosfolípidos tienen movimiento. Recordemos que va a ser la molécula que se va a encontrar con mayor frecuencia en la membrana y que su presencia va a ser determinada por los dominios de lipídicos. ¿Cómo es esto? Si tenemos aquí una región de membrana, vamos a ver que no toda la membrana va a estar compuesta, va a tener la misma composición. Vamos a poner acá un subtipo específico, otro subtipo específico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el fosfatidilinositol nos va a permitir como precursor de la formación de fosfatidilinositol trifosfato, o PIP3, que es un segundo mensajero que actúa con desilglicerol. Es un subtipo de receptor que nos permite generar respuestas. O sea, vamos a ver que su presencia va a estar relacionada con formación o con la necesidad de que haya algún tipo de receptor específico, ¿no? En ciertas regiones de membrana. Y el colesterol es una sustancia... otra cosa que falta mencionar es que esta molécula es una sustancia anfipática. ¿Cómo así? La sustancia anfipática se le dice porque va a tener una región hidrofílica y una región hidrofóbica. La cabeza, por ejemplo, va a ser una región hidrofílica. ¿Qué dice esto? Que las cabezas van a tener mayor ¿cómo se le dice? Mayor tropismo por el agua, van a preferir encontrarse cerca con el agua. Es por eso que se va a formar la bicapa, mientras que las colas son hidrofóbicas. Prefieren encontrarse, se encuentran entre ellas, porque como aquí está el agua y son hidrofóbicas, prefieren encontrarse entre ellas. Ahora, el colesterol es una sustancia también anfipática que se va a encontrar entre los fosfolípidos. ¿De qué nos va a servir esto? A mayor cantidad de colesterol, menor fluidez. O sea, es indirectamente proporcional a la fluidez. O también puedes decir que a mayor cantidad de colesterol, más resistente es la membrana. También es una molécula anfipática. Ya con esto estamos describiendo los principales grupos, sean lípidos, proteínas y carbohidratos. Olvidé mencionarlo, los lípidos, en este caso los fosfolípidos, pueden asociarse y formar vesículas. ¿Cómo van las vesículas? Las vesículas son agrupaciones de la membrana que se desprenden de la misma membrana para permitir el transporte de moléculas. Moléculas que no pueden atravesar la membrana de por sí solas, se hace por su tamaño o por otros factores, y requieren ingresar con todo y membrana. Ojo, no solo es para el ingreso de sustancias, sino también para la salida. Por ejemplo, dentro de la misma membrana tenemos el sistema de endomembranas, conformado por el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, que nos permite la salida de moléculas. Y aquí tenemos un liposoma o vesícula, ¿no? Que nos va a permitir el transporte de sustancias. Por ejemplo, cuando se producen hormonas dentro de algunas células y no pueden viajar solas, necesitan ir empaquetadas. Estas vienen, se adhieren a la membrana, se adhiere esta vesícula y se liberan las sustancias. Ese proceso lo vamos a conocer como exocitosis. Y cuando sucede lo contrario,
como es hacia adentro, endocitosis.